Buenas noches, mis hermanos. La palabra de hoy está en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a este viernes de alabanza, de enseñanza, de sanidad y de liberación, ¿no? Porque el Señor, mientras vamos alabando, va sanando. Mientras vamos alabando, va liberando. Entonces, quien no le alaba al Señor se pierde la gracia que Él le va a regalar en este día. Y cada viernes que venimos a alabarle con todo nuestro corazón. ¿Alguien me puede decir el tema del que vamos a hablar ahora? ¿Alguien sabe el título? Evitando caídas dolorosas. Muy bien, mi hermana, ella está pendiente de las novedades de la comunidad Vástago, ¿no? Bien, el Señor puso en mi corazón ese título y a través de su palabra me llevó a instruir ahora sobre cómo podemos evitar tener caídas dolorosas. ¿Quién no ha tenido caída dolorosa en su vida? Levante la mano. ¿Quién no ha tenido ninguna caída dolorosa? ¿No ha tenido? Usted ha tenido caída dolorosa y fuertísima, pero una guerrera porque todavía está aquí agarrada de la mano del Señor, ¿no? Todos hemos sufrido en nuestra vida golpes duros en la vida, ¿cierto? Y quizás ahora en este preciso momento estamos llevando un golpe duro en nuestra vida. Entonces el Señor ponía en mí esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por el pecado de Adán. Adán pecó y a raíz de ese pecado fuimos todos nosotros herederos de ese pecado. Para que usted lo sepa, si quizás no lo sabía, todos somos herederos del pecado que nos heredó Adán a través de su desobediencia. Sin embargo, Dios en su infinito amor y misericordia por cada uno de nosotros, ¿qué hizo? Envió a su Hijo único, Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él viniera, muriera, fuera torturado, golpeado, humillado, ¿cierto? Y crucificado en la cruz, para que a través de esa muerte nosotros tengamos la opción de ser redimidos o rescatados para iniciar una nueva vida con Él. Si nosotros aquí reconocemos el sacrificio que Jesús hizo o soportó la muerte por llevarse nuestros pecados. Si usted que está aquí no reconoce el sacrificio de la muerte de Jesús, pues usted está perdido. Porque tenemos que ser conscientes de la muerte y del sacrificio que tuvo Jesús, venir a este mundo, ser un hombre como cualquiera de nosotros y en esa humanidad soportar la tortura de un pecado que Él no cometió, pero que Él lo cargó en obediencia al Padre para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Muchas veces somos creyentes, pero ni siquiera tomamos acento a esa muerte que nos salva, que nos ha liberado, nos ha sanado. Hay muchas personas que han sanado de cáncer acá. Y eso viene por la gracia de la muerte de Jesús. Porque por su muerte y por sus llagas somos sanados, dice. Por su sangre preciosa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si nosotros recibimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, escuche bien, quiere decir que estamos aceptando que Jesús murió en esa cruz por nuestros pecados. Y si yo reconozco esa muerte, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ¿cierto?
porque estoy reconociendo ese dolor que Él padeció. Y al reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, yo decido apartarme del pecado, ¿ya? Y entonces por la gracia de su muerte soy salvada en Jesús. ¿Se entiende? Esto es importante que lo entendamos, mis hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Pregúntese ahí en su asiento, ¿por qué estamos aquí? Porque creemos en Jesús, ¿cierto? Usted cree en ese Señor que está ahí crucificado, ¿no? Pero ya no está crucificado, ¿no? Porque Él resucitó y nos dejó una presencia maravillosa que es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso está usted aquí, ¿cierto? Porque cree en ese Jesús, en esa Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es la gracia de creer a través de la fe, mi hermano. Porque usted cree en Jesús, está aquí. ¿Y qué es la fe, mi hermano? Si usted está aquí y dice que cree en Jesús, pues usted por la gracia de la fe, usted tiene que llevar una vida en obediencia a Cristo. Escuche bien, una vida en obediencia a Cristo. Porque si no vivimos una vida en obediencia a Cristo, no nos libramos de los lazos del pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos débiles. Todos somos débiles. Somos hechos de carne y hueso. Y nuestra carne nos hace débiles. Pero si podemos presentarnos nosotros aquí como esclavos a Jesucristo o de Jesucristo, es distinto. ¿Saben por qué? Porque si reconocemos hoy que somos esclavos de Jesús, nuestra vida diaria va a depender de Él. Y al depender de Él, nuestra vida va a depender de su palabra. Y al depender mi vida de la palabra, quiere decir que yo estoy en obediencia con Dios o en obediencia a Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O estoy hablando inglés? ¿Se entiende? Bien. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que solamente Jesús te hace libre y Él es el único que te pone en libertad. El único, no hay otro. Dice en San Juan capítulo 8, 34: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Qué bello, ¿no? Solo si Jesús es nuestro verdadero dueño, recién nosotros vamos a ser libres. ¿Qué quiere decir acá? Y el esclavo, voy a volver a leerlo para que más o menos lo vamos recibiendo. Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un esclavo es dueño de algo? No. Nunca va a ser dueño de algo. Porque el dueño, porque el esclavo no es el dueño. El dueño va a vender, lo va a botar, ¿no? O lo va a mandar al esclavo a otro lado, ¿cierto? Pero el esclavo jamás será dueño. Escuchen bien esto. El esclavo jamás será dueño. Esto es importante, hermano. Porque el esclavo no puede ser dueño de la casa, ni dueño de él mismo, porque es esclavo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando usted es dominado por un pecado, escuche bien esto, cuando usted es dominado por un pecado, usted no domina su mente, usted no domina su cuerpo, porque el pecado es dueño de usted. Dígaselo a su hermano. Vuelva a decírselo conmigo. Si el pecado que mora en ti, dígaselo mirándolo.
domina tu mente, domina tu cuerpo. Quiere decir, dígale, que el pecado es dueño de usted. Ahora dígale, mirándole a sus ojos: ¿es Cristo verdaderamente tu Señor y tu dueño? Dígaselo. ¿Es Cristo verdaderamente tu Señor y tu dueño? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque podemos estar aquí todos reunidos aparentando tener una vida correcta, pero eso no implica que yo esté viviendo una vida cristiana verdadera. ¿Entendieron la parte de la esclavitud? Si el pecado que está en ti domina tu mente y tu cuerpo, quiere decir que ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? El pecado. ¿El pecado viene de quién? ¿Quién es tu dueño entonces? ¿Quién es tu dueño entonces? Grítelo, ¿quién es tu dueño entonces? ¿Y por qué estamos aquí entonces? Porque queremos que el dueño de nuestra vida sea ¿quién? ¿Quién quiere que usted sea el dueño de su vida? Pues ya sabe, tiene que renunciar al pecado para que recién Cristo sea el dueño de su vida. Qué bello, ¿no? Eso lléveselo aquí en su mente y en su corazón y lo medita en su casa, hermano, para que a través de esto, que es importante lo que les acabo de decir, pueda haber una transformación en su vida diaria de usted. Amén. Cuando usted anda perdido, quizás hay alguna persona nueva aquí o estuvo perdido porque ya llegó acá y a partir de este día usted va a salir diferente. Cuando usted estuvo perdido, obedecía el pecado, ¿cierto? Y era natural hacerlo. César, cuando vos no estabas aquí, no conocías al Señor, vivías obedeciendo al pecado, ¿cierto? Y vivir pecando y pecando y pecando era natural para vos, ¿cierto? Amén. Me gusta, César, es muy humilde, muy sincero. Por eso digo, si un hombre, usted que está aquí, vive una vida ejemplar, aún así, escuche bien, usted dice, no, yo soy un hombre que vive una vida ejemplar, pero yo le digo que aún así, viviendo una vida ejemplar, usted puede ser esclavo del pecado. ¿Se entiende? Lo que hoy le quiero decir es que usted hoy obedezca a Cristo, que deje de obedecer a su pecado. ¿Ya? Muchas personas vienen a esta iglesia todos los viernes, ya van 3 meses viniendo y dicen, ya me estoy acercando a Cristo, ¿no? Y por venir todos los viernes aquí y estar alabando al Señor, creo que ya mi vida es de victoria, o mis luchas están vencidas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están vencidas, pero yo le digo que no crea eso, porque al estar aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, somos débiles por el hecho de que somos de carne y hueso, la carne nos hace pecar. Entonces usted no crea que por venir 1 mes, 2 meses, estar viernes tras viernes, ya tiene la victoria dada por siempre. No, esta lucha es diaria, constante, a medida de que usted la lleve en Cristo, no en su pecado. Es por eso, mi hermano, que hoy yo lo invito a usted a caminar por la fe. Dígale, te invito a caminar por la fe. Atrévase, dígale a su hermano, te invito a caminar por la fe. En el poder del Espíritu Santo, dígale. Mírese a la cara. Porque solo el Espíritu Santo, dígale, puede producir una nueva vida en Cristo. Porque solo el Espíritu Santo, mi hermano, puede producir en usted una nueva vida en Cristo. Solo el Espíritu Santo. No hay otra. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán,
pero ¿por qué habla tanto del pecado? El pecado, yo vine a escuchar esto de cómo evitar una caída dolorosa. ¿Qué me sale con pecado? Pues mi hermano, el pecado es aquello que te hace tener caídas dolorosas. Y hoy el Señor te quiere enseñar que para evitar esas caídas dolorosas debes aferrarte a su sabiduría, a la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo podemos evitar caídas dolorosas? ¿Aferrándonos a qué? A la sabiduría de Dios. Generalmente las personas creen que la sabiduría de Dios solamente es para los que predican, para los que van y oran, para los que van y liberan, o los que están ahí de adictos, de fanáticos, ¿no? En la iglesia. No, mi hermano. La sabiduría de Dios está dada para todos los que creen o dicen creer en ese Jesús que usted está viendo aquí, ese hombre hermoso que está ahí. Esa sabiduría está dada para todos nosotros, mi hermano. ¿Y qué es la sabiduría? Para el que no creía que era necesario que él tenga la sabiduría de Dios. La sabiduría es un aliento del poder divino, mi hermano. Es una emanación pura de la gloria de Dios. Viene de la misma gloria de Dios, del mismo Dios omnipotente, omnipresente, único y poderoso. De Él mismo viene la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? En realidad es la imagen de la bondad de Dios. Esa es la sabiduría. El que recibe la sabiduría convive con Dios. Convive con Dios. La sabiduría se sienta en el trono de gracia de Dios. Y es tan importante que la sabiduría misma inspiró a Dios para crear el universo. Qué bello, ¿no? La misma sabiduría inspiró a Dios la creación de este universo hermoso que tenemos. Y esa misma sabiduría hizo que también Él se inspirase en la formación del hombre. Qué interesante, ¿no? Mi hermano, usted puede ser un hombre sabio con la misma sabiduría del cielo. Hoy llévese ese regalo, porque hoy el Señor, si usted le cree, la recibe. Nadie dice amén. No cree. Amén, se dice. Si hoy me dicen que yo quiero la sabiduría y puedo tenerla, pues yo digo amén y la recibo porque el Señor me la está ofreciendo. Amén. Entonces, ¿qué hace la sabiduría de Dios en nosotros? Si sabemos que es un soplo de Dios sobre nosotros, es un soplo. Si ustedes se dan cuenta, cuando clamamos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sienten? ¿Cómo se manifiesta? Se siente fuego. Muchas veces se siente un aire acondicionado también, no sé si lo han sentido. Una frescura. Se ve luces, unas luces que caen del cielo. Así se manifiesta la sabiduría. ¿Y quién la trae? El Espíritu Santo. O sea que cada viernes que usted viene, no se limite a entregarse al Espíritu Santo, porque al entregarse usted va a recibir directamente la sabiduría de Dios. Qué bello, ¿no? Dios posee la sabiduría, Dios mismo, porque en Él está la sabiduría. Dios la posee, pero la comunica a todos los hombres, a todos nosotros. Qué bello. Pero ¿saben cuál es la condición para que te la comunique? A usted, César, a usted, mi hermano, a usted. ¿Quieren saber cómo se la va a comunicar? A través de su gracia santificante. ¿Qué quiere decir eso? La gracia se recibe a través de reconocer la muerte de Jesús, ¿cierto? Esa es la gracia de ser salvo. Y si yo reconozco la muerte de Jesús y que por su llaga y por su sangre preciosa yo he sido redimido, pues yo empiezo a ver las cosas de manera diferente y mi mente, mi cuerpo va a rechazar el pecado y va a empezar a trabajar en mí la gracia santificante, donde yo voy a estar más santo, más puro. ¿Cierto? ¿Se entiende?
posee la sabiduría y dice: César está santo, ha recibido mi gracia, que reciba la sabiduría. Él lo hace así. Es presentada la sabiduría a través del Espíritu Santo cuando Él desciende. Qué bello, ¿no? ¿Cuántos regalos nos da? Y esta sabiduría, mi hermano, se adelanta al ser humano. Siempre yo digo, cuando uno necesita tomar alguna decisión importante en su vida, permanezca unido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, yo siempre he dicho, le da la sabiduría y el discernimiento en cualquier decisión. Entonces, por eso yo digo que la sabiduría se adelanta a través del Espíritu Santo para que usted no tome decisiones equivocadas y a través de esas decisiones equivocadas tenga una caída dolorosa. ¿Se entiende? La sabiduría de Dios, dígale a su hermano, habita en alma santa. Dígaselo. Mírelo y dígale: no mora en los pecadores. Mírese, no mora en los pecadores. La sabiduría te hace triunfar sobre el mal. La sabiduría de Dios te hace amigo de Dios. La sabiduría es buena consejera de hombre. La sabiduría te asiste en tu trabajo, dígale. Me gusta a mí poner el ejemplo de mi esposo. Hubo un tiempo que él estaba sumamente saturado de trabajo, que ya hasta cansado se lo veía. Y recuerdo que él me dijo: ay, Milka, el Señor se glorificó en mi trabajo, me dice, porque yo le decía: Señor, quiero que me alivianes el trabajo, que vos mismo me ayudes a realizarlo. Y él de pronto fue viendo y fue testigo de que su trabajo él ya lo podía hacer con más facilidad, con más rapidez. Entonces, eso que le dio el Señor fue gracias de la sabiduría. Ayuda divina desde el cielo. Entonces, por eso digo yo, ayuda, la sabiduría te ayuda en el trabajo, ¿no? Y muchos aquí en este mundo ni siquiera la conocemos, ni siquiera la tomamos en cuenta. ¿Es así, Emilio? Es así. Y fíjense, recuerdo también un tiempo en que yo estaba con problemas en el colegio, en los estudios de mis dos hijas. Vinieron con el linaje de que le costaba matemáticas. Yo, sin embargo, siempre fui buena para matemáticas, pero a ella le costaba. Y yo decía: ¿de qué manera les hago entrar las matemáticas? Valle es más a la literatura y yo a las matemáticas, ¿ya? Pero él dice: ay, me sacaron lo que yo soy en matemáticas, yo era duro, dice Valle, ¿no? Y yo entonces, todo te lo sacaron, le digo. Y ahora empecé a pedirle al Espíritu Santo y hacerla orar a ella, la oración al Espíritu Santo. Y me aferré a ese testimonio que tenía el Papa Juan Pablo II, donde también él era malo para matemáticas y su papá le dio una oración al Espíritu Santo y él la oraba todas las noches antes de dormir. Y yo me aferré y la tomé y le dije: bueno, recuerdo, Emily, mi hijita, usted va a agarrar esta oración y usted la va a hacer de corazón todas las noches. El Señor le va a derramar la gracia para que sea fácil hacer matemáticas para usted. Hacemos eso, ya, mi hija, porque el Espíritu Santo hace todo lo que es imposible para el hombre, lo hace posible. Ya, me dijo. ¿Sabe qué? Ella lo hizo y en menos de una semana yo vi el fruto. Se hizo tipanga para matemáticas, Romina también. Y soy testigo del poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y esto qué quiero decir, mi hermano? Muchas veces nosotros como papás tenemos hijos duros para la matemática o duros para otra materia, y no que tenés que tlas el cocacho o tlas la oreja y queremos que por fuerza lo sepa.
No es por fuerza, sino por el Espíritu Santo que te da la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar hoy en día a través del Espíritu Santo? Dice la palabra: en el principio existía la sabiduría y la sabiduría estaba en Dios. No le faltó más que decir y esa sabiduría era Dios, es Dios. Ahora vamos a ver un poco sobre la muerte. Uy, tema feo, ¿no? La muerte. Dice la palabra que la muerte no proviene de Dios, sino del pecado. La muerte no es obra de Dios, sino que entró en el mundo por la envidia del diablo. Escúchelo bien esto. La muerte no es de Dios. Y dice la palabra aquí en Sabiduría 1:12-16: no corráis tras la muerte con los extravíos de vuestra vida, y no atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos. Que Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas para la existencia e hizo saludables a todas las criaturas, y no hay en ellas principio de muerte ni nada. El Señor nos hizo saludables, dice. No viene de Dios la muerte. Sin embargo, hay personas que ya llegan con síntomas de muerte espiritual. Llegan a la iglesia agonizando, y esa agonía es un signo o un síntoma de muerte espiritual. Usted dirá, ¿quieren saber cuáles son los síntomas de muerte espiritual en una persona? El dolor, la aflicción, las contiendas, las divisiones, el maltrato, la angustia, la tristeza, la depresión y la opresión. Los celos, el controlar al otro, eso es un síntoma de la muerte espiritual que está en nosotros. Y hoy yo le digo, mi hermano, si usted ha venido con esos síntomas, la muerte no te la ha dado Dios, sino que Satanás la ha puesto en tu vida. ¿A través de qué? Del pecado. Asimismo, la muerte física. ¿Cuántas enfermedades hay en este tiempo? Cánceres. Uno va a una familia, cáncer por acá, cáncer por allá. Y enfermedades terminales, ¿cierto? Entonces, mi hermano, eso, sépalo, que la muerte, ya sea física o espiritual, no viene de Dios, viene de tu pecado. ¿Y qué te dice el Señor esta noche? Que evites el pecado, porque de tus actos obtendrás la muerte. Repítaselo. Evita el pecado, dígale a su hermano, porque de tus actos obtendrás la muerte. Hay personas que vienen a la iglesia con una vida en agonía y entran, vienen un viernes, otro viernes, máximo vendrán un mes y no perseveran después. ¿Por qué? Porque ellas creen que Dios tiene que hacerlo todo Él solo, como que Dios fuera una varita mágica. Y no es así, mi hermano. Dios quiere que usted se aleje del camino de las tinieblas y que viva de acuerdo a la obediencia en Cristo. ¿A través de qué? De su palabra. La palabra no la podemos tomar solamente los domingos cuando vamos a misa. La palabra la tenemos que tomar diariamente, porque diariamente el Señor nos va a aconsejar y nos va a guiar y nos va a advertir muchas cosas para nuestra propia vida. Y si usted renuncia a su camino de tiniebla,
El Señor va a ser el que conduce su vida. Y cuando usted esté caído en el pozo, Él va a venir, le va a tomar la mano y lo va a sacar del pozo y lo va a levantar. Amén. Me gustó lo que el hermano Pay habló el anterior viernes sobre el pecado oculto. Yo vengo todos los viernes, quiero ser sano porque padezco una enfermedad muy fuerte. Vivo en opresión, pero no suelto ese pecado oculto. Por vergüenza a que el sacerdote me reprenda o me mire con otros ojos, no soy capaz de ir a confesar ese pecado oculto que tengo dentro de mí. Entonces, sin darme cuenta, ese pecado que yo tengo guardado dentro de mí se convierte en una rebelión contra Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando pecamos nos apartamos de Dios. Inevitablemente nos apartamos y hacemos que empiece en nosotros a moverse la muerte espiritual y hay veces la muerte física. Cuando somos de Cristo o nos declaramos pertenencia de Cristo, somos rescatados por Él y somos salvados de la muerte espiritual y llevados a la vida espiritual final, a la vida eterna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No basta con venir solo los viernes a gozarse en la alabanza y salir de este lugar y hacer toda tu maldad. No, estás perdiendo el tiempo. Dios quiere que salgas de ese pecado, de esa maldad que te gobierna y que empecés a dejar que la sabiduría entre en tu vida a través de su Espíritu Santo. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor hoy? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quieren saber qué tienen que hacer para entregar su vida al Señor hoy? ¿Quieren saber? Renunciar al mundo. Uy, pero ¿cómo van a decir? Y mi cumpleaños, si yo lo celebro con los mariachi, hasta Bad Bunny lo contrato al mejor grupo de reggaetón. Voy a hacer de nuevo la pregunta: ¿usted quiere entregar su vida al Señor? Ya sabe, debe renunciar al mundo, porque renunciando al mundo consigue la gracia de la salvación. Elmer, ¿vas a entregar tu vida al Señor? ¿Vas a renunciar a tu pecado? Porque hoy el Señor te está hablando de la renuncia de tu pecado, ¿no? Y eso nos pide a cada uno, renunciar a nuestro pecado, a nuestra maldad. Es fácil, hermano. Es fácil cuando uno decide con convicción. Tengo la convicción de que yo hoy me entrego al Señor porque sé que con Él soy salva, soy libre. ¿Soy libre de qué? De la muerte espiritual y muerte física. Qué bella promesa que nos da el Señor, ¿no? Dice en Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Esto no es invento de Milka ni de Paye. El Señor nos dice que renunciemos a ese pecado, a esa maldad. Si alguien me insulta, yo voy y le planto su puñete o le contesto 10 cosas más. Dice el Señor en su palabra: arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, iras, ofensas de toda clase de maldad. Porque hay personas que tenemos el veneno de víbora en la punta de la lengua y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque hacen que el Espíritu Santo se silencie y se vaya callando
en su vida personal de ustedes. Amén. ¿Cuesta? No cuesta, es fácil. Todo está en tu convicción, en tu sí definitivo. El pecado no te anula la relación con Dios. Escuche bien, no te anula la relación con Dios, pero sí pone una barrera de separación entre usted y Dios. ¿Se entiende? Dios sufre cuando usted peca. Cuando usted le falla, Él llora por usted, porque Dios es amor, es infinito en misericordia. Hay padres, tenemos todos los martes jóvenes de fuego que vienen de Portachuelo y de todos lugares, de Santa Cruz también están ahí. Y el problema en común que tienen ellos es la falta de amor, es el rechazo de los padres, es la falta de atención, la falta de expresarle un te amo a tu hijo. Y ellos empiezan a exigirte cosas materiales porque ya no saben de qué manera llamar tu atención, y empiezan a entercarse en que yo quiero ir o estar en ese colegio particular, pero es solamente por causarte más daño, porque de tantas formas quiso llamar la atención a su papá, pero el papá nunca reaccionó. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que tu hijo se vuelva rebelde y viva aferrado a lastimarte como padre o como madre. ¿Y eso qué hace? Que el ambiente viva una constante división y confrontación entre padre e hijo, cosa que Dios en Efesios 4:30 nos dicen: arranquen de raíz los enojos. Estos cambios hay que hacerlos en nuestra vida diaria, hermano, porque Dios así lo quiere y porque el Espíritu Santo así te lo exige para bendecir tu vida. La sabiduría, hay algo aquí que se me estaba pasando. Muchas veces los padres exigimos que nuestro hijo sea obediente, ¿cierto? Porque yo quiero que él sea así, así, y determino que él haga su vida así. Y le exijo, llego a los golpes, llego a las malas palabras, a denigrarlo a él, a decirle cosas que le dañen el corazón. Pero yo no me he puesto a pensar que yo en mi juventud, ¿cómo era yo? Y yo estoy exigiendo a mi hijo que él sea perfecto, intachable. Sin embargo, yo me olvidé de que a esa edad que tiene mi hijo, yo no era perfecta. Y que esa imperfección que yo tuve es la que él ahora arrastra. Y es la misma que él refleja para mi vida hoy en este tiempo. Entonces, ¿qué sucede eso, mi hermano? ¿Qué es lo que le quiero decir? Que uno como padre exige muchas cosas a tu hijo sin darte cuenta que lo que él es ahora es fruto de la maldición del pecado que vos mismo le heredaste. ¿Se entiende lo que digo? Somos transmisores directos de pecado hacia nuestros hijos. Transmitimos la maldición de pecado, de muerte espiritual hacia nuestros hijos. Y muchas veces vemos esa representación o esa réplica en mi hijo. Viene alguien enviado por el Señor para que me lo diga y yo no quiero aceptarlo, aún sabiendo que mi comportamiento o el comportamiento de mi hijo viene a raíz de mi pecado de generación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se corta un pecado generacional? ¿Quieren saberlo? Para los que tienen problemas con sus hijos, entregando su vida a Cristo. En las medias tintas el pecado sigue, porque por la muerte de Jesús somos salvados, somos redimidos. Y si yo reconozco esa muerte y me aferro a ella, me agarro de la gracia de la salvación y decido seguirlo y ser esclavo de Jesús,
El ser esclavo quiere decir de Jesús que yo ya no voy a gobernar mi vida, sino que yo voy a hacer lo que ese dueño de mi vida, que es Jesús, quiere que yo haga. Yo al recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, se corta esa maldición. Yo le invito, mi hermano, a que usted entregue su corazón al Señor y toda atadura va a ser anulada. Amén. La sabiduría exige, ¿qué cosa? Una conducta recta. Recta. ¿Necesitamos la sabiduría? ¿Vamos a buscarla? Amén, mis hermanos. Si nuestro cuerpo o nuestra carne, escuche bien, no es flagelada a morir al pecado, no podrá habitar el Espíritu Santo. No podrá habitar el Espíritu Santo. Por lo que hoy el Señor te dice, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Que mueras a tu boca. Que mueras a tus malos pensamientos. Que mueras a los malos deseos. A tus pasiones desenfrenadas, de sexo, de pornografía, a tus malas palabras. Porque el Espíritu Santo no entra en una alma contaminada. La sabiduría no entra en un alma maliciosa, mi hermano, ni en un cuerpo esclavo del pecado. Porque el cuerpo es fuente de todo mal y el Espíritu Santo es disciplina. ¿Quieres tener sabiduría? Pregúntele a su hermano. ¿Quieres tener sabiduría? Pregúnteselo. No se queden mirando recto como momia. ¿Quieres tener sabiduría? Sí. Dígaselo usted mismo a su hermano. Entonces, detesta las malas actitudes. Dígaselo. Detesta malas actitudes. Detesta las malas palabras. Malas palabras. Pamelita, dígaselo a la hermana María Paz. Detesta las malas palabras. Detesta la ira. Detesta el odio. Detesta la venganza. ¿Están escuchando lo que le están diciendo a su hermano, no? Hay personas que dicen, este me hizo daño, me insultó, pero yo le voy a pedir al Señor que le mande un castigo porque me lastimó. Y yo he escuchado personas en Cristo que dicen así. Pero ¿saben qué? Hoy a este rebaño que el Señor nos ha dado, le decimos que todo deseo de maldición que uno echa a otro hermano viene con efectos rebotes. Apunta para allá, pero la pistola viene para acá. La maldición va dada para vos mismo. No maldigas a nadie, no desees el mal a nadie, porque eso viene contra tu misma vida. Amén. Vamos a invitarlo al hermano Paye para que juntos hagamos una oración de sanidad y de derramamiento de la sabiduría, Paye, porque hoy es el día en que el Señor va a derramar sabiduría y va a atar todo ese pecado oculto que tenemos cada uno de nosotros. Póngase de pie. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.